se cumplen los 100 años de uno de los hechos más trascendentes de los pueblos autóctonos nacionales, y es esta revolución de Nele Cantule, que le da forma a lo que hoy es Gunayala, por mucho tiempo conocido como la Intendencia de San Blas, con esa autonomía, con esa independencia, pues con todos esos logros que logra el pueblo guna y que incluye pues ser una de las manos de obra más importantes durante la existencia de la zona del canal, en una especie de convenio hecho desde los dirigentes dules con la propia Casa Blanca. Rommel Escarriola ha escrito, bueno, ayer empezó una serie de 2 partes, don profesor, sobre esta revolución de Nele Cantule y este centenario. Buenos días. Bueno, hola. Es una serie de escritos sobre historia. Y al cumplirse 100 años de la Revolución Dule, no podíamos obviar ese hecho histórico. Así que nos dedicamos a escribir un artículo con respecto a esa situación social, ese fenómeno de los indios guna. Lo que te puedo decir, Fernando, es que este sector ha sido totalmente, solo a partir de 1903, con el gobierno de Manuel Amador Guerrero, es que se le empieza a tomar importancia, pero con un hecho un poco lamentable. Entre los gobiernos liberales de la época y los gobiernos conservadores, ellos elaboraron o copiaron una teoría que se llama civilización y barbarie. Toda persona que no estaba enmarcada dentro de los patrones de la conducta de la civilización occidental eran salvajes. Por tanto, los gunas eran salvajes. El primer acercamiento fue con el doctor Manuel Amador Guerrero. Después se dieron otros intentos o se concretaron otros intentos en 1906 y en 1907. Sí. Pero con el concepto siempre de copiar de Rómulo Gallego, que escribió una obra, Doña Bárbara, donde él habla de la civilización y barbarie. Y traspolar ese concepto o esa ideología a la realidad del pueblo guna. Y se trató de civilizar a esta población imponiéndoles conceptos de la sociedad occidental y tratando de acabar con su cultura. Punto de vista antropológico, la cultura es todo lo que hace el hombre material y espiritualmente. Pero para estos primeros gobiernos, tanto liberales como conservadores, eso no tenía ninguna importancia. La cultura guna, sus tradiciones, su mundo mágico religioso, su descendencia ancestral, no tenía ningún sentido porque eso era una anticultura y eso era la barbarie. Hoy por hoy, dentro de esas entregas, ¿qué rescata? ¿Qué puntos principales está rescatando para plasmar y así le den lectura? Bueno, lo principal es que no eran bárbaros, no eran salvajes, eran parte de la sociedad panameña que había estado aislada durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XIX, durante el gobierno colombiano, había sido despreciada. La importancia de este hecho es que es posible, y ese es mi punto de vista, posible atraer a estos grupos indígenas, pero no con el hecho de quitarle su cultura, claro, sus tradiciones. Incluso le habían prohibido usar molas. Imagínate. Y los obligaban en la noche a bailar el tamborito. Eso fue durante el gobierno del doctor Belisario Porras, a bailar el tamborito en altas horas de la noche con la policía. Es decir, le habían eliminado usar argollas en las narices a las mujeres y en las piernas, en las tobilleras. Entonces, para mi concepto, mi forma de pensar, no es una forma de llevar a cabo un desarrollo. Incluso tumbaron el Congreso
crearon calles más amplias. ¿Eso en qué año específico va a ser? Eso fue a principios de la República, 1905-1906, y sobre todo con el gobierno del doctor Belisario Porras, fue donde Porras intentó porque creo que no lo pudo haber logrado, es obligar a los gunas a bailar el tamborito. Fernando. Pero es que esa visión, ¿sabes? De que lo único que representa, y lo digo como santeño por casi todos mis lados, de creer que lo único que representa la idiosincrasia panameña está en lo que sale de la provincia de Los Santos. Sí. Es decir, y a veces, pues, el guna, los nove, la pollera conga, es decir, se replega y tal vez se echa hacia un lado. Esa visión, pues, empieza en estos años, sobre todo Porras, que era un hombre muy consciente de su tierra ancestral, que era las tablas y la provincia de Los Santos. Sí, pero hay que decirle, bueno, yo no puedo decir a Porras porque está muerto. Está muerto. Sí, acotar algo. Mariano Arosemena, Fernando, que era el padre de Justo Arosemena, escribió un libro donde hacía una explicación de la historia de Panamá, sobre todo del siglo XIX, y hablaba de las costumbres del panameño. Sí. Y condenaba el típico, condenaba los bailes típicos, condenaba la saloma, condenaba incluso las festividades religiosas, porque decía que al final de cuentas las festividades religiosas la gente salía y se emborrachaba gritando en la misma procesión. Eso es en el siglo XIX. Eso lo dice Mariano Arosemena. Ahora bien, si Mariano Arosemena plantea de que el campesino panameño y las tradiciones folclóricas hay que eliminarlas, Porras, que es de Los Santos, defiende esa posición. Incluso en la Biblioteca Simón Bolívar hay un periódico que se llama periódico Papel Periódico Ilustrado, sí, de aproximadamente 1885-1886, lo pueden consultar, que fue donde él escribió su primer artículo, su primer artículo referente a la cultura. Sí. Y es considerado ese artículo como la primera expresión del estudio folclórico. Bueno, eso hasta que llega el profesor Zárate, sí, y realmente es quien hace esa presentación y esa puesta de largo de toda la cultura panameña. ¿Cómo no? Pero lo que nos trae hoy día es esa revolución de 1925. Es decir, ¿qué hicieron los cunas también? Que cuando se crean las comarcas se trata de rehacer la visión cosmográfica cuna en los noves y en Veraz y en los nazos. Sí, sí. Esa visión autonómica, tierras comunitarias que en Dulenega han funcionado, pero no así han funcionado en la comarca Nove Bulé. Ayer que teníamos a uno de sus presidentes de Congreso les decía, bueno, es que ustedes aquí realmente aspiran, porque es decir, el sistema de tierras comunitarias es lo que ha hecho que la propia comarca Nove no funcione. Sí, no, y sean fuertes que está pues, buscando oportunidades, incluso ya, y como hablaba del de ayer, en Costa Rica. Es decir, ¿qué hicieron los cunas bien? Y yo creo que el punto de partida de esa pues, autonomía lograda está en esa revolución de 1925 y de tal vez una de las figuras panameñas más interesantes de nuestra historia, que es el señor Nele Cantule. Profesor. Sí, bueno, lo interesante es que, si bien es cierto, yo estoy en desacuerdo con ese concepto de civilización y barbarie. El pueblo guna es un pueblo tradicional con su cultura, y esa cultura hay que defenderla, igual que todas las culturas de todos los pueblos indígenas. Con el pueblo guna sucede un fenómeno que usted mencionó al principio, ¿no? La incorporación de ellos a la zona del canal. A la zona del canal, sobre todo, y la vinculación de ese espacio
de los gunas, incorporarse ellos poco a poco a la sociedad. Creo que hay un momento en que la sociedad panameña tiene que estar unida, pero respetando los conceptos de cultura, de tradición, ese mundo mágico, religioso que nosotros no entendemos o no queremos entender o lo rechazamos porque no forma parte de nuestra tradición occidental. Y especialmente los gunas se vincularon a la sociedad panameña a través de colegios, porque muchos de ellos fueron becados en el año de 1906 y 1907. Para finalizar, bueno, no para finalizar, sino para decir esta palabra, es el hecho de que las culturas ancestrales, cualquiera que sea, tiene que permanecer en la sociedad panameña con sus tradiciones, con su música, con todo el sistema que conlleva, que conlleva eso, sí, porque esa es parte de nuestra historia. y no se puede borrar. Exactamente. No se puede borrar. Que es lamentablemente lo que se ve en muchos casos. Muchos casos, sí. Sí, Eso lamentablemente. exactamente. Sí. Miren, todo lo que pasa en la historia de Panamá no puede ser borrado. O podemos hacer dos cosas, o analizarla para extraer lo bueno y también señalar y criticar para señalar lo malo. Exacto. Y mejorar. Y mejorar. mejorar. Y mejorar. Profesor Así es. Rommel Gracias, Escarriola, como profesor. siempre, gracias por esta participación.